Cuando mi cuerpo impactó contra el toldo del edificio adyacente, sentí como cada hueso de mis piernas se fracturaba en 1000 pedazos. El dolor fue tan intenso que por un momento olvidé que acababa de saltar 15 pisos para escapar de las llamas que devoraban mi oficina. Ese día perdí mis piernas, pero salvé mi vida. Déjame explicarte cómo llegué a ese momento imposible. Me llamo Javier Mendoza, y el 11 de septiembre de 2001 era un ejecutivo de marketing de 34 años que trabajaba en el piso 87 de la torre norte del World Trade Center. Una persona normal, con sueños normales. Tenía una esposa embarazada de 6 meses, pagaba una hipoteca y me preocupaba por cosas comunes como el tráfico o el próximo ascenso. Como puedes ver, ahora me movilizo en esta silla de ruedas. Las prótesis las uso solo para ocasiones especiales. Pero esto es solo una parte de lo que perdí ese día. Lo que voy a contarte cambió para siempre mi percepción sobre la vida, la muerte y lo que significa realmente sobrevivir. Pero todo comenzó en una mañana que parecía completamente normal. Era martes 11 de septiembre de 2001. Me desperté exactamente a las 5:43 de la mañana, 17 minutos antes de que sonara mi alarma. La luz azulada del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las persianas de nuestro apartamento en Queens. Mi esposa, Elena, dormía profundamente a mi lado, su vientre abultado bajo las sábanas blancas con rayas azules que habíamos comprado en una liquidación el mes anterior. Recuerdo perfectamente cómo su cabello negro se extendía sobre la almohada y cómo su respiración, lenta y rítmica, era el único sonido en la habitación. Me levanté sin hacer ruido, cuidando no despertarla. Ella necesitaba descansar. Nuestro bebé había estado inquieto toda la noche, dando patadas como un futuro futbolista. Fui al baño y me miré al espejo mientras me cepillaba los dientes. Tenía algunas canas nuevas en las sienes que no había notado antes. Me vestí con mi traje gris oscuro, camisa blanca y la corbata azul con pequeños rombos plateados que Elena me había regalado en nuestro último aniversario. Preparé café para ambos y dejé una nota en el refrigerador. Te amo. Nos vemos esta noche para celebrar. No olvides la cita con el médico. Cuata. Era un día especial, porque esa tarde íbamos a cenar para celebrar mi 5º aniversario en la empresa. Había reservado en el restaurante favorito de Elena, un pequeño italiano en Little Italy, donde hacían una pasta que ella adoraba. Mientras esperaba el tren en la estación Astoria Ditmars Boulevard, revisé mi agenda en mi Palm Pilot. Tenía una reunión importante a las 9:30 con unos clientes japoneses que querían expandir su marca en América. La presentación estaba lista y me sentía confiado. El vagón del tren estaba lleno, como siempre. Un hombre leía el New York Times. La portada hablaba sobre las elecciones primarias de la ciudad. Una mujer con auriculares marcaba el ritmo con su pie, probablemente escuchando a NSYNC o Britney Spears, que sonaban en todas las radios esa semana. Yo leía un libro sobre liderazgo que mi jefe me había recomendado. Recuerdo específicamente haber subrayado una frase: las decisiones que tomamos en crisis revelan quiénes somos realmente. No sabía cuán profética sería esa frase en menos de 2 horas. Llegué a la estación de World Trade Center a las 8:14 am. El día era perfecto, el cielo de un azul tan intenso que parecía irreal, sin una sola nube. El tipo de día que los neoyorquinos atesoramos después de un verano húmedo. Compré un café grande y un bagel con queso crema en el carrito que siempre estaba en la entrada. El vendedor, Mohamed, me conocía por mi nombre. Buenos días, señor Javier. Lo de siempre. Me dio mi cambio, $3.25 que guardé en el bolsillo izquierdo de mi pantalón. El vestíbulo de la Torre Norte estaba animado, como cada mañana. Ejecutivos con maletines, mensajeros con paquetes, turistas mirando hacia arriba impresionados por la altura del edificio. Saludé a Frank, el guardia de seguridad, que estaba mostrando a un grupo de visitantes dónde registrarse. Tomé el ascensor expreso hasta el piso 78, donde había que cambiar para subir más alto. En ese primer trayecto compartí elevador con una mujer embarazada que comentó que era su primer día en su nuevo trabajo en el piso 82. Intercambiamos sonrisas cómplices cuando le conté sobre Elena y el bebé. En el ascensor que me llevaría del 78 al 87, me encontré con Richard del departamento legal y con Susan de recursos humanos. Hablamos sobre la última temporada de Los Soprano mientras subíamos. Susan decía que Tony definitivamente
iba a traicionar a su tío Junior. Richard apostaba a que no. Yo solo escuchaba, sin dar mi opinión, pensando en los gráficos que tendría que revisar antes de la reunión. Llegué a mi escritorio a las 8:43 am exactamente. Lo sé porque miré mi reloj Seiko cuando encendí mi computadora, una IBM ThinkPad negra. Mi cubículo estaba en la esquina noroeste del piso, con vistas a la Estatua de la Libertad en la distancia. Tenía fotos de Elena enmarcadas sobre mi escritorio y un pequeño cactus que sobrevivía milagrosamente a pesar de mi frecuente olvido de regarlo. En la pared había colgado un calendario con las fechas importantes marcadas en rojo. El 15 de diciembre estaba rodeado con un círculo grande. Era la fecha estimada de parto. Si quieres saber qué música sonaba en mis audífonos mientras revisaba los correos, era Beautiful Day de U2, muy apropiada para ese cielo perfecto que veía a través de la ventana. Estaba respondiendo a un email de mi jefe cuando escuché el sonido. Al principio pensé que era un trueno, algo imposible en ese cielo despejado, pero era un rugido creciente, como un tren acercándose a toda velocidad. Y entonces, a las 8:46 am, todo cambió para siempre. Me gustaría mucho saber desde qué ciudad están viendo este video. Déjenme en los comentarios de dónde nos están viendo y a qué hora. Me ayuda a saber que no estoy solo compartiendo esta historia que por tantos años guardé en silencio. El impacto fue tan violento que todo el edificio se sacudió como si fuera un árbol azotado por un huracán. Las luces parpadearon por un instante y luego volvieron. Desde mi ventana vi una enorme bola de fuego y una lluvia de escombros cayendo. Papeles, metal, cristales, todo caía como si fuera una nevada macabra. En ese momento no entendía lo que estaba pasando. Nadie lo entendía. Mi jefe, Robert, salió corriendo de su oficina gritando: «¡Todo el mundo abajo! ¡Ahora!». Su cara estaba pálida, con una expresión que nunca había visto en él. Susan, que acababa de llegar del ascensor, tenía una herida en la frente que sangraba profusamente, tiñendo de rojo su blusa blanca. El golpe había hecho caer los paneles del techo, y el polvo blanco flotaba en el aire como una niebla espesa que hacía difícil respirar. Recuerdo que me quedé paralizado por unos segundos, mirando la pantalla de mi computadora, donde seguía abierto el correo que estaba escribiendo. Palabras insignificantes que nunca serían enviadas. Fue el grito de Melissa, mi compañera del cubículo de al lado, lo que me sacó del trance. «Javier, tenemos que salir de aquí». Su voz temblaba y sus ojos verdes estaban abiertos de par en par, dilatados por el terror. Agarré mi teléfono y mi billetera por instinto. Qué absurdo parece ahora, como si esos objetos pudieran protegerme de lo que estaba por venir. El olor fue lo primero que me golpeó cuando salí de mi cubículo. Una mezcla de humo, combustible de avión, plástico derretido y ese inconfundible aroma a cables eléctricos quemándose. Era un olor que se te metía en la garganta, que te hacía sentir como si estuvieras respirando fuego. Nos dirigimos hacia las escaleras, un grupo de unas 20 personas. Richard, el del departamento legal, estaba organizando la evacuación con una calma sorprendente. «En orden, no empujen, vamos a salir todos», gritaba mientras sostenía la puerta de la escalera. Adentro, la luz era tenue, apenas iluminada por las luces de emergencia que proyectaban un resplandor rojizo sobre todo. Las paredes de concreto parecían más estrechas de lo que realmente eran. Bajábamos en fila india, agarrados de los pasamanos metálicos que estaban sorprendentemente calientes al tacto. Una mujer delante de mí lloraba silenciosamente. Tenía una foto enmarcada de 2 niños pequeños que apretaba contra su pecho como un talismán. Un hombre mayor, quizás de unos 60 años, respiraba con dificultad. Le ofrecí mi hombro para apoyarse. «Gracias, hijo», me dijo con una voz entrecortada. «Me llamo Walter. Llevo 40 años trabajando en este edificio. Nunca pensé que terminaría así». No sé exactamente cuántos pisos habíamos bajado cuando lo sentimos. A las 9:03 am exactamente, todo el edificio volvió a temblar violentamente. No lo sabíamos entonces, pero era el momento en que el segundo avión impactaba la Torre Sur. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez se apagaron por completo durante unos 10 segundos que parecieron eternos. La oscuridad era absoluta, asfixiante. Alguien gritó, y el pánico empezó a sentirse en el aire, denso y contagioso como una enfermedad. Cuando las luces volvieron, vi que Walter estaba aferrado a la barandilla,
con el rostro contraído por el dolor. Mi corazón, susurró. No puedo. Se desplomó antes de terminar la frase. Intenté ayudarlo con la ayuda de otro hombre, un tipo corpulento con una camisa empapada en sudor. Lo arrastramos hasta un descanso en la escalera. Le aflojé la corbata y busqué su pulso en el cuello. Era débil e irregular. Soy enfermero, dijo una voz detrás de mí. Un joven con gafas se arrodilló junto a Walter y comenzó a practicarle RCP. Sigan bajando, nos ordenó. Yo me quedo con él. Ese momento me persigue hasta hoy. ¿Debí quedarme? ¿Habría cambiado algo? Nunca supe qué pasó con Walter y el joven enfermero. Son dos de los muchos fantasmas que habitan mis noches de insomnio. Seguimos bajando. Los pisos se sucedían uno tras otro, marcados por números pintados en las paredes. 73, 72, 71. El descenso parecía interminable. Mis piernas, esas mismas piernas que perdería ese día, comenzaban a temblar por el esfuerzo. El humo se hacía más espeso a medida que bajábamos, y respirar se volvía cada vez más difícil. La gente tosía, se cubría la boca y la nariz con pañuelos, camisas, lo que fuera. En el piso 65 nos encontramos con bomberos que subían en dirección contraria. Llevaban su equipo completo: trajes, tanques de oxígeno, hachas. Sus rostros, aunque parcialmente cubiertos por las máscaras, reflejaban una determinación férrea. Uno de ellos, joven, quizás no más de 25 años, me miró directamente a los ojos al pasar. «Sigan bajando. No se detengan por nada», me dijo con una voz calmada que contrastaba con la situación. Le di una palmada en el hombro, un gesto instintivo de agradecimiento y respeto. Nunca olvidaré sus ojos, de un azul intenso, llenos de coraje. A veces me pregunto si sobrevivió. Alrededor del piso 58, el humo se hizo tan denso que era casi imposible ver más allá de un par de metros. La temperatura había aumentado considerablemente y el sudor corría por mi espalda, empapando mi camisa. Mi teléfono sonó. Era Elena. «Javier, Dios mío, ¿estás bien?» Su voz sonaba distante, entrecortada. Le dije que estaba bajando, que estaba bien. «Te amo», le dije. «Cuida a nuestro bebé». No quería asustarla, pero en ese momento no estaba seguro de si volvería a verla. Fue en el piso 43 cuando el flujo de personas se detuvo por completo. Alguien adelante gritó que había escombros bloqueando la escalera. El pánico comenzó a extenderse como una onda expansiva. Estábamos atrapados. El calor era insoportable y el humo nos hacía toser constantemente. Una mujer a mi lado se desmayó. La sostuve como pude, sintiendo su peso muerto contra mi cuerpo. Entonces, milagrosamente, la fila comenzó a moverse de nuevo. Los bomberos habían despejado una vía. Continuamos nuestro descenso, ahora más lento, más cauteloso. El agua de los rociadores había inundado algunos tramos de las escaleras, haciendo que el suelo fuera traicioneramente resbaladizo. En las paredes podían verse manchas de sangre donde alguien había apoyado una mano herida. Si están siguiendo esta historia, me gustaría que dieran like al video para que llegue a más personas. También comenten desde qué país están viendo esto. Cada testimonio cuenta, cada memoria debe ser preservada. Cuando llegamos al piso 30, sentí que realmente teníamos una oportunidad de sobrevivir. La densidad de personas había disminuido y podíamos movernos más rápido. Pero entonces sucedió algo que cambiaría todo. Un estruendo ensordecedor, como si el mundo entero estuviera colapsando. El edificio entero se sacudió con tanta violencia que varios de nosotros caímos al suelo. Las luces se apagaron por completo, y esta vez no volvieron. «¡Es la otra torre!», gritó alguien en la oscuridad. «¡Se está cayendo!». En ese momento, el terror se apoderó de todos nosotros. Podíamos sentir las vibraciones de la torre sur colapsando a través de los cimientos. El polvo comenzó a filtrarse por todas partes, denso como niebla, haciéndonos toser incontrolablemente. Alguien encendió una linterna, y su haz de luz cortó la oscuridad revelando rostros contraídos por el miedo, cubiertos de polvo gris que los hacía parecer estatuas. «¡Tenemos que seguir!», gritó un hombre con voz ronca. Tenía un corte profundo en la mejilla y la sangre, mezclada con el polvo, formaba una máscara grotesca en su rostro. Continuamos descendiendo a ciegas, guiándonos por el tacto, aferrados a las barandillas como si fueran nuestro único vínculo con la vida. Cada escalón era una pequeña victoria, cada piso que dejábamos atrás un milagro,
Cuando llegamos alrededor del piso 15, sentí que podíamos lograrlo. El aire se volvía ligeramente más respirable, aunque seguía cargado de polvo. La mujer a mi lado, la que llevaba la foto de sus hijos, me apretó la mano con fuerza. «Vamos a salir», le aseguré, aunque no tenía ninguna certeza. «Solo 15 pisos más». Ella asintió, con los ojos enrojecidos por el humo y las lágrimas. Fue entonces cuando escuchamos ese sonido, un gemido metálico, profundo y aterrador, como si el edificio mismo estuviera gritando de dolor. Las paredes comenzaron a temblar, no como antes, sino con una vibración continua y creciente. Luego vino el ruido de explosiones una tras otra cada vez más cerca. «Se está derrumbando», gritó alguien. «Nuestra torre se está cayendo». El pánico fue inmediato y total. La gente comenzó a empujar, a gritar, a correr escaleras abajo en una estampida desesperada. Fui separado de la mujer con la fotografía. Intenté mantenerme en pie, pero la fuerza de la multitud era imparable. Me golpeé contra la pared. Sentí un dolor agudo en el hombro, pero seguí moviéndome, impulsado por el instinto de supervivencia y por la imagen de Elena esperándome en casa. Cuando llegamos al piso 10, las escaleras estaban bloqueadas por escombros. Un bombero apareció de repente, cubierto de polvo de pies a cabeza, irreconocible excepto por su uniforme. «Por aquí», gritó señalando hacia un pasillo lateral. «Hay otra escalera de emergencia». Lo seguimos a través de un laberinto de pasillos llenos de humo. Las oficinas que atravesamos estaban vacías, con papeles esparcidos por todas partes, teléfonos descolgados que emitían ese tono monótono de línea muerta. En una de las mesas vi una taza de café aún humeante, abandonada a toda prisa. Detalles ordinarios en un escenario apocalíptico. El bombero nos condujo hasta otra escalera de emergencia. Era más estrecha que la principal, pero estaba relativamente despejada. Descendimos lo más rápido que pudimos, contando los pisos. 9, 8, 7. Cada número nos acercaba a la salvación. El edificio seguía temblando y el ruido de la destrucción se acercaba inexorablemente, como una bestia descendiendo piso por piso. Cuando llegamos al 5.º piso, sentí una explosión de calor tan intensa que pensé que mi piel se derretiría. Las llamas habían alcanzado esta parte del edificio. El fuego bloqueaba completamente la escalera por debajo de nosotros. Un muro infranqueable de naranja y rojo que rugía y devoraba todo a su paso. El bombero maldijo. «¡Retroceded!», gritó, haciéndonos señas de volver por donde habíamos venido. Buscad otra salida. Volvimos al pasillo principal, donde la situación era aún peor. El humo era tan espeso que teníamos que gatear por el suelo para encontrar algo de aire. El calor era abrasador, como estar dentro de un horno. Vi a un hombre intentar abrir una puerta y retirar la mano de inmediato, con la piel de la palma chamuscada y en carne viva. Fue entonces cuando el bombero tuvo la idea. «¡Las ventanas!», gritó por encima del rugido del fuego. «Tenemos que romper las ventanas». Nos condujo hacia una oficina exterior, donde grandes ventanales daban al edificio adyacente, un hotel de menor altura separado del World Trade Center por apenas unos 20 metros. Con la culata de su hacha, el bombero golpeó el cristal. 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente cedió, estallando en 1000 pedazos. El aire fresco entró de golpe, un contraste bendito con el infierno que dejábamos atrás. Me asomé y vi que estábamos a unos 15 pisos de altura. Abajo, en la calle, el caos era total. Coches de policía, camiones de bomberos, ambulancias, gente corriendo en todas direcciones, y más allá, la nube de polvo y escombros donde antes se alzaba orgullosa la Torre Sur. «¡No tenemos opción!», gritó el bombero, mirándome directamente. «El edificio está a punto de colapsar. Tenemos que saltar al toldo del hotel». Si están viendo este video y nunca han compartido su experiencia del 11S, les animo a que lo hagan en los comentarios. Cada testimonio es importante, cada memoria debe ser preservada. Cuéntenme desde qué ciudad están viendo esto y si recuerdan dónde estaban ese día. El bombero tenía razón, no había otra salida. El fuego nos cercaba por todas partes y el rugido del edificio, colapsándose sobre sí mismo, se acercaba cada vez más. Miré a mi alrededor. Éramos 7. El bombero, yo, la mujer de la foto, que nos había encontrado de nuevo, un hombre mayor con un corte en la frente, 2 jóvenes ejecutivos y una mujer de mediana edad que no paraba de rezar en voz baja. «Yo iré primero», dijo el bombero.
Os mostraré que es posible. Sin dudarlo un segundo, se subió al marco de la ventana, calculó la distancia y saltó. Contuve la respiración mientras lo veía volar por el aire, en una caída que pareció eterna. Aterrizó en el toldo del hotel, que se hundió bajo su peso, pero aguantó. Lo vimos rodar hasta el borde y luego levantar el pulgar. Funcionó. La mujer con la foto fue la siguiente. Cerró los ojos, apretó la imagen contra su pecho y saltó. También lo logró, aunque su aterrizaje fue menos controlado. Rodó por el toldo y cayó en el balcón del piso inferior, donde la vimos levantarse con dificultad. Luego fue mi turno. Me paré en el borde de la ventana rota, sintiendo el vidrio crujir bajo mis zapatos. El calor del fuego me empujaba por la espalda, mientras el vértigo me jalaba hacia adelante. 15 pisos de caída libre hacia un toldo que parecía ridículamente pequeño desde arriba. Pensé en Elena, en nuestro bebé que aún no nacía. Pensé en todas las cosas que quería hacer, en todos los momentos que quería vivir. Ahora o nunca, me grité a mí mismo. Y salté. La sensación es indescriptible. Durante unos segundos, estás suspendido en el aire, sin nada que te sostenga, entregado completamente a la gravedad. El viento silba en tus oídos, tu estómago se contrae, y todo tu cuerpo se prepara para el impacto. Recuerdo ver el cielo azul, tan intensamente azul que dolía, y pensar lo absurdo que era morir en un día tan hermoso. El impacto fue brutal. Sentí que mis piernas se doblaban de formas imposibles al golpear el toldo. El dolor fue instantáneo y cegador, como si 1000 cuchillos se clavaran simultáneamente en mis extremidades inferiores. Reboté una vez, 2 veces, y luego rodé hacia el borde. Por un momento terrible pensé que caería al vacío, pero logré aferrarme a la estructura metálica del toldo. Me quedé allí, colgando del borde, con las piernas destrozadas e inútiles, sostenido solo por la fuerza de mis brazos. Podía sentir la sangre empapando mis pantalones, caliente y pegajosa. El dolor era tan intenso que ni siquiera podía gritar, solo jadeaba, intentando no desmayarme, sabiendo que si lo hacía, soltaría mi agarre y caería. Desde mi posición, vi cómo los demás saltaban uno a uno. El hombre mayor no lo logró. Se quedó corto y cayó al vacío con un grito que se grabó para siempre en mi memoria. Los 2 jóvenes ejecutivos y la mujer que rezaba aterrizaron en el toldo, aunque uno de ellos se rompió el brazo en el impacto. Y entonces, justo cuando pensaba que no podría sostenerme ni un segundo más, sentí unas manos fuertes agarrándome. Era el bombero. Había logrado subir de nuevo al toldo. «¡Te tengo!», me gritó, tirando de mí hacia arriba con una fuerza sobrehumana. «No te voy a dejar caer». Con una fuerza que solo puede venir de la adrenalina, el bombero me arrastró hasta la parte central del toldo. Apenas tuve tiempo de registrar el dolor insoportable en mis piernas cuando sentimos el estruendo. La torre norte, nuestro edificio, comenzaba su colapso final. El rugido era como 1000 trenes descarrilando a la vez. El suelo bajo el toldo temblaba violentamente. «¡Al interior!», gritó el bombero. Entre él y otro superviviente me arrastraron hacia una ventana que daba a una habitación del hotel. La rompieron con un extintor que encontraron en el toldo. El vidrio estalló hacia adentro y nos metieron a través de la abertura justo cuando una nube masiva de polvo, escombros y ceniza nos alcanzaba. Caí sobre una alfombra azul oscuro. Era una habitación de hotel estándar, cama king size con sábanas blancas, televisor encendido transmitiendo el horror en vivo, cortinas beige ahora agitándose violentamente por el viento que entraba por la ventana rota. El bombero cerró la puerta del baño y colocó toallas mojadas en la base para evitar que entrara el polvo. «¡Al suelo! ¡Cúbranse la cara!», ordenó. Nos tumbamos todos, cubriéndonos con lo que podíamos. Yo me tapé la boca y la nariz con mi camisa, ahora manchada de sangre y sucia de polvo. El mundo entero parecía estar desmoronándose. Las paredes temblaban, los cuadros caían, y el ruido, ese ruido infernal que nunca podré olvidar, duró menos de 1 minuto, pero pareció una eternidad. Cuando finalmente cesó, nos quedamos inmóviles, demasiado aterrorizados para movernos, escuchando el tétrico silencio que siguió. Luego, lentamente, comenzaron los sonidos, sirenas lejanas, gritos amortiguados, el crujir de los escombros asentándose. Fue entonces cuando realmente registré mi situación. Mis piernas
Intenté moverlas y el dolor fue tan intenso que casi perdí el conocimiento. Estaban en ángulos imposibles. A través de la tela rasgada de mi pantalón podía ver el hueso de mi pierna derecha sobresaliendo, blanco y astillado, manchado de rojo. La izquierda parecía aplastada, como si todos los huesos se hubieran reducido a fragmentos. «No te muevas», me dijo el bombero, arrodillándose a mi lado. «Necesitas atención médica urgente». Se quitó el casco y por primera vez pude ver su rostro claramente. Joven, quizás 30 años, con ojos azules intensos y una determinación inquebrantable. «Mellamo Michael», dijo, mientras improvisaba torniquetes con las sábanas de la cama para detener la hemorragia de mis piernas. «¿Cómo te llamas?» «Javier», respondí con voz débil. «Mi esposa está embarazada. Tengo que llamarla». Michael asintió. «Lo harás, Javier. Te prometo que la verás de nuevo». No recuerdo mucho de las siguientes horas. El shock y la pérdida de sangre me sumían en estados intermitentes de consciencia. Recuerdo fragmentos. Michael comunicándose por radio con otros rescatistas, la mujer de la foto llorando silenciosamente en una esquina, el sonido constante de sirenas, cada vez más cerca. La evacuación fue caótica. Los pasillos del hotel estaban llenos de polvo y escombros. Me llevaron en una camilla improvisada, hecha con una puerta arrancada de sus bisagras. Cada movimiento era agonía pura. Afuera, el mundo era irreconocible. Lo que había sido el bullicioso Lower Manhattan ahora parecía una zona de guerra. El polvo gris lo cubría todo, como una nevada apocalíptica. Coches aplastados, cristales rotos, papeles revoloteando en el aire como pájaros desorientados. Si están viendo este video ahora mismo, les pido que se detengan un momento y aprecien el mundo a su alrededor. La normalidad que damos por sentada puede desvanecerse en un instante. Dejen en los comentarios qué es lo más valioso para ustedes, aquello que nunca darían por sentado después de escuchar esta historia. En el hospital fue donde supe que nunca volvería a caminar. Los médicos hablaban en términos técnicos: fractura expuesta de tibia y peroné, necrosis tisular, daño vascular irreversible, necesidad de amputación bilateral. Palabras que flotaban sobre mí mientras miraba el techo blanco de la UCI, pensando solo en Elena, en si sabría que estaba vivo. 3 días después de los ataques, cuando finalmente estaba lo suficientemente estable para tener visitas, Elena apareció en la puerta de mi habitación. Estaba pálida, con círculos oscuros bajo los ojos por la falta de sueño. Había estado recorriendo hospitales, morgues, centros de ayuda, buscándome incansablemente. Cuando me vio, rompió a llorar. Se acercó a mi cama, tomó mi mano y la puso sobre su vientre. Sentí a nuestro bebé patear. «Estamos aquí», susurró. «Los dos estamos aquí». En ese momento, mirando a mi esposa, sintiendo a mi hijo moverse bajo mi palma, entendí que estaba vivo por una razón. Había perdido mis piernas, pero había encontrado un propósito: estar ahí para ellos, ser un testimonio, recordarle al mundo lo que sucedió ese día. La recuperación fue brutal, meses de cirugías, de dolor constante, de aprender a vivir sin mis piernas. El fantasma de las extremidades perdidas me atormentaba. Sentía dolor en pies que ya no existían, picazón en piernas que ya no estaban ahí. Los médicos lo llamaban síndrome del miembro fantasma. Yo lo llamaba mi recordatorio diario de lo que había perdido. Mi hijo nació en diciembre, exactamente 3 meses después de los atentados. Lo llamamos Miguel, en honor a Michael, el bombero que arriesgó su vida para salvar la mía y la de tantos otros. Nunca pude encontrarlo después de ese día. Figura en las listas de víctimas. A veces, cuando miro a mi hijo, ahora un hombre joven, veo en sus ojos la misma determinación que vi en los de Michael. Han pasado 24 años desde aquel día. El mundo ha cambiado, pero el recuerdo permanece intacto. Cada aniversario, regreso a la zona cero, ahora un memorial solemne donde antes se alzaban las torres. Llevo flores para las víctimas, incluido Michael, cuyo nombre está grabado en el borde de la fuente sur. Y cada año toco mis prótesis y recuerdo que estoy vivo gracias a su sacrificio. Esta es mi historia, mi testimonio. No la cuento para generar lástima ni para reavivar odios. La cuento porque es importante recordar a los que perdimos, recordar la valentía que presencié,
Recordar que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad hay destellos de luz que nos muestran el camino. Si mi historia te ha conmovido, te pido que la compartas. No dejes que el mundo olvide. No permitas que los sacrificios de aquel día se desvanezcan en la memoria colectiva. Y sobre todo, valora cada momento, cada respiro, cada oportunidad de abrazar a los que amas. Porque como aprendí de la manera más dura, todo puede cambiar en un instante. Y si alguno de ustedes conoció a Michael Johnson, bombero de la Unidad 87 de Nueva York, por favor, contácteme. Han pasado más de 2 décadas, pero todavía no pasa un día sin que piense en el hombre que me salvó la vida, que me dio la oportunidad de ver crecer a mi hijo, de envejecer junto a Elena, de estar aquí hoy compartiendo esta historia con ustedes. Gracias por escucharme, gracias por recordar conmigo, gracias por ser testigos de mi historia. No olvidemos nunca el 11 de septiembre de 2001. No olvidemos nunca a los que perdimos y a los héroes que surgieron de entre las cenizas. Me encantaría saber desde qué ciudad están viendo este video y a qué hora. Comenten abajo para que pueda agradecerles personalmente por dedicar su tiempo a escuchar mi testimonio. Y si les ha impactado esta historia, suscríbanse al canal para más relatos de supervivientes como yo. Historias que necesitan ser contadas, historias que no deben ser olvidadas. Porque mientras haya alguien que recuerde, mientras haya alguien que cuente estas historias, aquellos que perdimos ese día nunca morirán realmente.